porque la palabra de la cruz es locura y a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Cristo crucificado, para que los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Fijándonos en este texto de 1 de Corintios 1, los versículos que hemos visto, 18 al 24, vemos que la palabra de la cruz, el mensaje de que Dios, venido en carne, como un ser humano así como tú y como yo, y esto es importante porque a veces hay tendencias docetistas y monofisistas en las iglesias, o apolinaristas, palabras raras, ¿verdad? Pero son ideas que tienden a restar importancia a la humanidad de Jesús. La divinidad de Jesús la tenemos aprendida, la humanidad de Jesús se nos olvida. Pues esta palabra de la cruz, la historia del Mesías que habría de venir para liberar a Israel, el Mesías esperado, el Mesías deseado por siglos, que luego, al venir y vivir entre nosotros, resultase ser un Mesías rechazado, repudiado, despreciado, considerado incluso falso Mesías por parte de los que eran los entendidos de la religión, ya fuesen los sacerdotes del templo o fuesen los escribas o los fariseos, que eran los que tenían que haber detectado que era verdaderamente el Mesías. Este mensaje de la cruz, el mensaje de que el Dios, imagínate, el Dios fuerte, creador del universo, ha bajado y venido a liberar, que resultase, lejos de ser un Mesías triunfalista y lejos de haber sido un Mesías mega glorioso en cuanto a pomposidad, ¿no?, que se hubiese exhibido en público, que podía haber expulsado poderosísimamente a los invasores romanos como el pueblo deseaba y esperaba del Mesías, que podía haber convertido las piedras en pan cuando tuvo hambre, o haber hecho algo parecido para tener recursos y materiales, o sea, poder material, que podía haberse arrojado del alero o del friso del templo y dejar que los ángeles le recogiesen, pero no. El que podía haber aceptado que la gente le convirtiese en rey, pero no quiso. Ese Mesías, un Mesías que acaba siendo llevado como un cordero al matadero, que es sentenciado a morir en una cruz como un sedicioso criminal por un acuerdo entre las autoridades judías y las autoridades romanas. El Mesías, el Dios con nosotros, el Logos hecho carne, la palabra de Dios encarnada o humanada, como tú lo quieras decir, que termina siendo crucificado impotentemente, como si todo su proyecto hubiese sido un fracaso o una derrota al plan de salvación, o a los ojos del mundo estoy hablando. Esa palabra de la cruz, del Dios humanado que termina dándose de tal manera por causa del amor, la causa de nuestra reconciliación, esa palabra de la cruz es locura total a los que se pierden, decía el texto. Pero para ti,
¿Qué es para ti esa palabra de la cruz? ¿Qué es para ti esa palabra de la cruz? Salvación. Salvación. ¿Sabe? Que además de vivir, de experimentar esta realidad salvadora, que además de eso sea nuestra creencia, ¿no? Algo que se cree, no significa que hayamos sacrificado la razón. Aceptar esto como verdad no significa que nos hayamos suicidado intelectualmente, como bien dice Paul Tillich, ¿no? Claro que no. Sino que, y ahora voy a citar a un conservador como es Carson, el mensaje de la cruz prueba que la locura de Dios ha sido superior a la sabiduría humana, que su debilidad, la debilidad del Dios crucificado que muere, es más fuerte que el poder humano. Pablo en el versículo 19 cita: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Asumir esto, como decía antes, no es un suicidio intelectual. No es un fideísmo abstracto, una fe que no se sostiene, ¿no? Que es fe por fe, ¿no? La fe y la razón van juntas. La fides ratio. Aunque somos protestantes, hago saber que hasta Juan Pablo II, el Papa, ¿no? Aquel Papa Juan Pablo II, tiene una encíclica así llamada Fides ratio, que si queréis lo podéis leer. Pero también en nuestra perspectiva protestante, es importante subrayar el papel del ejercicio intelectual. Pues así como decía Anselmo de Canterbury, que ha terminado siendo como una especie de lema, la fe busca comprender. Y John Stott titulaba uno de sus libritos como "Creer es también pensar". Claro que sí. Y a lo mejor sin el también, ¿no? La fe es pensar también, ¿no? Va incluido, no sé. Nuestra iglesia, perdonadme que ahora me ponga un poco así, pero nuestra iglesia, la IEE, la Iglesia Evangélica Española, es una iglesia conformada a lo largo del país por congregaciones de diversa tradición o denominación protestante histórica, pero principalmente reformados, presbiterianos y por otro lado metodistas, ¿no? Pues bien, en el metodismo, aunque yo creo que esto tendría que ser algo común, de verdad, algo común a todos los evangélicos, en el metodismo en sí hay 4 pilares, que está bien que los veamos. A esos pilares se les llama el cuadrilátero de Wesley. El primero de ellos, de esos pilares, son las Escrituras, ¿no? La Biblia, como principal norma de fe y conducta, sabiendo que en ella encontramos la revelación específica de Dios hacia el ser humano a través de tantos siglos, como recoge la Biblia, autores diferentes y todos los entresijos de la historia de Israel, y Dios se va revelando y ahí lo tenemos, ¿no? Otro pilar es, a lo mejor os sorprende a algunos, pero otro pilar es la tradición. La tradición. Pero a diferencia de la Iglesia Católica, que según recuerda la Constitución Dogmática Dei Verbum 10 del Concilio Vaticano II, la tradición para nuestros amigos católicos constituye, junto a la Biblia, un mismo depósito de la palabra de Dios. Pero para nosotros, aunque también reconocemos que incluso la Biblia es tradición, en cierto sentido, puesta por escrito, nosotros pensamos que la tradición posterior a la tradición apostólica, lo que se ha ido dando en la historia de la Iglesia con el devenir de los siglos de cristianismo, esa tradición debe ser evaluada desde las Escrituras. Nosotros ponemos la tradición por debajo de las Escrituras, ¿no? Y desde la Biblia, bien entendida, cosa que no siempre hacemos ni nosotros mismos, debemos evaluar cuándo la tradición cristiana acierta, ¿no? Y está además en consonancia con el soplo del Espíritu Santo, y cuándo la tradición se equivoca, mete la pata o se aparta de la Biblia. Otro pilar del cuadrilátero de Wesley es la experiencia, lo que también podríamos llamar el testimonio de lo que Dios hace en tu vida.
Dios no está atrapado en la Biblia, o no está atrapado aquí en nuestra celebración dominical. Seguro que tú tienes un montón de cosas de tu vida y de cómo Dios ha estado presente en tu vida. La experiencia no es un simple emocionalismo de si has sentido o no has sentido la presencia de Dios, pero aunque esto de la experiencia puede ser algo subjetivo, de hecho lo es porque cada sujeto lo vive, ¿no? La experiencia como testimonio, ¿no? Como pilar, digamos, de tu vida, pues es también algo un poquito más sólido o testimonial que lo que es una emoción o algo así. Y por último, que es de lo que quería hablar, yo sé que me estoy enrollando, pero de lo que quería hablar, el otro pilar que me queda, el cuarto, es la razón. La razón. La razón no está fuera de la fe. Y como dice aquella antigua broma que muchos conocemos, cuando entro en la iglesia me quito el sombrero, pero no me quito la cabeza, no me saco el cerebro, ¿verdad? La iglesia no está para sacarle a la gente el cerebro, sino para estimularlo. Y demos razón de nuestra esperanza, que es lo que se nos pide en 1 de Pedro 3:15. Digo esto también porque debido a que Lutero, que por cierto Lutero era doctor en teología, que no se nos olvide, ¿no? Y tuvo que estudiar mucha filosofía de los grandes pensadores escolásticos, de los padres de la Iglesia, pues debido a que Lutero dejó escritas algunas frases en contra de la razón y de la filosofía, se le ha acusado algunas veces de ser una especie de irracionalista o de un fideísta o algo así. Evidentemente, Lutero tuvo sus luces y sus sombras son catastróficas, los protestantes lo tenemos que reconocer. Tuvo sus aciertos y tuvo sus meteduras de pata. Además, el hombre tenía un temperamento que no vea. Pero como recuerda este muchacho que estuvo aquí el mismo día de mi cumpleaños, Lucas Magni, que estuvo cantando una canción, en su último libro, decía que Lutero en realidad lo que decía desde su teología es que la razón, igual que todas las dimensiones de la experiencia humana, lleva la marca de la caída, y está condicionada por el pecado, y eso afecta a nuestra capacidad de llegar limpiamente a la verdad por nuestros propios razonamientos. Pero incluso Lutero decía que tras la caída del ser humano, hoy podríamos hablar de la alienación de la existencia en vez de la caída quizá, pero bueno, Dios no quitó la majestad de la razón, lo dice así, la majestad de la razón humana, sino que la confirmó. Y en realidad lo que Lutero tenía era un berrinche. Tenía un berrinche no con el intelecto, sino con lo que, si se me permite hacer a lo mejor un anacronismo con nuestros días, sería lo que hoy en día es el cientificismo, ¿no? Una razón autosuficiente y presuntuosa que ya lo tiene todo sabido. En aquellos años era la escolástica, que si bien siglos antes de Lutero la escolástica había sido maravillosa, de verdad, porque muchos, como Tomás de Aquino, que tiene sus aciertos, también tendrá sus errores, Duns Scoto, que lo tuve que estudiar mucho, o Guillermo de Ockham, todos estos y otros muchos, razonaban con una frescura intelectual sobre la fe, en tiempos de Lutero, toda esta filosofía se había quedado sin frescura, se había quedado nada más que en la cáscara, y en un inmovilismo intelectual y en una especie de aristotelismo que no avanzaba. Y se había quedado todo en las universidades pues anquilosado. Y Lutero pasa de eso 3 kilos. No le interesa. Y esto del aristotelismo enquistado todavía se arrastra. Porque cuando se habla de la Santa Cena, de la Cena del Señor, de la Eucaristía, en términos de, que lo habréis escuchado muchas veces, de sustancia y de forma, estamos aplicando una filosofía aristotélica que eso no es ya la forma en que nosotros entendemos nuestra comprensión de las cosas, el mundo y la vida, la fe, ya no pensamos así. Pero bueno, perdonadme todo este rollo, yo sé que os he aburrido un poquito. Volvamos a la Biblia. Así que esto de que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, como dice el versículo 18, o lo que encontramos en el versículo 23, que la predicación de Cristo, el Mesías crucificado,
es para los judíos un tropezadero, porque además ellos conocían muy bien el texto de Deuteronomio 21-23, que dice que la persona que muere colgada en un madero es maldita de Dios. Y que para los gentiles, los que tenían sus vidas fundamentadas en los sistemas filosóficos griegos, este mensaje de la cruz, esto es locura. Seamos realistas en una cosa. A veces se dice que el cristianismo se extendió muy rápidamente por todo el Imperio Romano, y es verdad. Y además entre personas que no eran judías ni tenían una base bíblica, es verdad. Y dicen, o se dice que es porque el mundo pagano estaba más listo o más preparado para recibir una fe como la fe cristiana, y porque la gente de aquellos tiempos pues, era más crédula y se creía cualquier cosa. Pero esto no es así. Los paganos no estaban ni abiertos en plan receptivos, ni tampoco estaban preparados ni espiritual ni intelectualmente para creer en Cristo, ni tampoco eran más crédulos que la gente de hoy en día. ¿Qué va? Basta ver lo que ocurre en Hechos 17, los versículos 18 y 32. Cuando Pablo predica en Atenas, al principio tiene allí a la gente pendiente, ¿no? Consigue que la atención de la multitud, y le están escuchando. Pero cuando Pablo ya explica la locura de la cruz, que es de lo que venía hablando al principio del sermón, aunque luego se me ha ido por las ramas. Cuando Pablo explica la locura de la cruz, juntamente con la locura de la resurrección, ¿qué es lo que hacen los gentiles que le están escuchando? ¿Acordáis? Se retiran. Dicen, vale, ya te escucharemos otro día, que no tenemos tiempo para tonterías. Para los gentiles, en el Imperio Romano, un crucificado era lógicamente, era un malhechor, por eso había sido crucificado. ¿Cómo viene a decirme este propagandista de esta fe, de esta religión, que un malhechor condenado a muerte es nuestro Salvador y que además ha resucitado? Porque los gentiles no creían en una resurrección corporal, sino que si acaso creían en la vida del alma después de la muerte. Y cuidado porque nos parecerá lo mismo, pero no lo es. Y esto de la vida del alma después de la muerte es más neoplatonismo tardío que cristianismo. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. Otro ejemplo. ¿De verdad tú te crees que los corintios, nada más y nada menos que los corintios, estaban preparados o dispuestos a escuchar sobre un estilo de vida que les llevaba a cortar por lo sano, con los excesos y los vicios de vida que se estaban pegando? ¿Estaban ellos más preparados que la gente de nuestra sociedad a día de hoy? Claro que no. Aquel mundo pagano no estaba más preparado que el nuestro para recibir el Evangelio. Ellos consideraban locura el mensaje de la cruz, y hoy en día también. Y sin embargo, en aquel mundo del pasado, el Evangelio de la gracia se extendió con la guía del Espíritu y por la locura de la predicación, como dice el versículo 21, y de hecho tú y yo estamos aquí ahora, nosotros estamos aquí porque somos fruto de eso, porque ha habido además continuidad a lo largo de los siglos, y tú y yo somos continuadores de ese mismo milagro de la locura de la predicación. Por eso hacía hincapié que me gustaría que en nuestra conferencia de visión pudiésemos ir, porque es importante, es una cosa que nos incumbe a todos. Somos continuadores de ese milagro. Curiosamente también en aquellos tiempos muchos filósofos griegos, grandes pensadores helenistas que no eran cristianos, terminaron convirtiéndose al Evangelio y no eran unos ignorantes. Y esa misma capacidad intelectual que en un principio la usaban en contra o para criticar, de hecho, la fe cristiana, pues terminaron usándola para divulgar, para razonar la fe cristiana. Y muchos de ellos se encuentran entre lo que se conoce popularmente como los padres de la Iglesia.
Pero aunque hay que dar razón de nuestra esperanza, como dice ese versículo de Pedro, de Primera de Pedro, aunque la razón es importante, fíjate la apología que llevo aquí haciendo durante un rato, en el versículo 17 de Primera de Corintios 1, justo antes de la porción que nosotros hemos leído, que ha leído aquí Margarita, Pablo dice que él ha sido enviado a predicar este evangelio, no con sabiduría de palabras, es decir, no con una cosa que era común en aquella época, que era la retórica que tenían los sofistas, que seguramente habéis escuchado hablar de ellos. La retórica que practicaban los sofistas no tenían como objetivo enseñar la verdad o descubrir la verdad, sino solamente la elocuencia para convencer. Lo interesante para un sofista era contarte cualquier milonga y por medio de artificios convencerte. Era un arte, era todo un arte. Era verborrea para parecer convincente y muchos pues lo conseguían. Te contaban cualquier trola mediante toda esta oratoria y era maravilloso escuchar a un sofista. Pero es que eso no le interesa a Pablo lo más mínimo. A él sí le interesa la verdad. A Pablo sí le preocupa divulgar la verdad. Y él no quiere hacerlo por medio de sabiduría de palabras conforme a la retórica, ¿no? A esta retórica, para no quitarle valor al impacto de la propia cruz de Cristo, porque esa cruz es verdad, es escandalosa, tanto para los judíos como para los paganos, para los gentiles. Es un escándalo, pero ahí está el meollo. Decía Lutero, ¿cómo es? Sola cruz es... solo la cruz es nuestra teología. Ahí está el meollo. Luego, en el versículo 4 del capítulo 2, Pablo lo vuelve a decir con otras palabras. Mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. O sea, no las demostraciones de la elocuencia de los sofistas, de cómo hablan, no. Con demostración del Espíritu y de poder, porque al fin y al cabo nuestra fe no está fundada en sabiduría humana, aunque la sabiduría humana es muy provechosa, ¿verdad? Y siempre es bueno estudiar, siempre es bueno, pero nuestra fe está asentada en el poder de Dios. A Pablo, a fin de cuentas, solo le interesa Jesucristo y dice, y este crucificado. Este es el gran misterio de nuestra redención, la cruz. El domingo pasado hablábamos aquí de la oveja que estaba perdida. La oveja que se desorienta y se pierde y no encuentra el camino. Y hablábamos del Señor como buen pastor, que es quien sale a buscar la oveja perdida. Y en consecuencia a nosotros que somos cuerpo de Cristo, que somos su cuerpo, pues hacemos lo mismo. Buscamos las ovejas perdidas. Hemos de seguir saliendo a por los que se desorientan y se pierden. Y yo me pregunto, cuando llevas tiempo desorientada o desorientado, sin ver el camino, cuando la esperanza está emborronada, cuando crees incluso que ya el buen pastor no va a ir a buscarte, o piensas que no le interesas, que tú no le interesas al buen pastor, o llegas a pensar que ese buen pastor es un cuento para personas crédulas, que lo que dicen de él pues fue una ilusión muy bonita que se cuenta. Para la persona que se desorienta o se pierde y lleva tiempo desorientada, el anuncio de esta gracia, la buena noticia de que el pastor ha venido por ti, esa buena noticia debe parecer una locura. Locura para el que está perdido o está perdida en las encrucijadas de la vida. ¿En serio? ¿En serio tanto valor me ha dado Dios que ha venido a por mí? ¿Tanto valor me ha dado, tanto amor me tiene, que ha dado a su Hijo único para que no me pierda, no me desoriente? Es más, sino para darme todo lo que se puede dar. Dice el texto, vida eterna, vida abundante y eterna. ¿De verdad?
¿En serio que después de todas las zanjas en las que me he caído cuando iba pegando saltos? ¿Acordáis de la predicación del domingo pasado, no? La oveja que se caía en la zanja, se la sacaba y se volvía a caer en la zanja. Después de tantas zanjas en las que me he caído, después de todos los charcos sucios en los que me he revolcado y he chapoteado, ha enviado a su Hijo no para condenarme, sino para salvarme y devolverme a su redil. Pues sí. Esto, cuando te pierdes en las encrucijadas de la vida, esto suena a locura. Locura a quien está perdido. Pero ante esta locura hay dos respuestas, o yo veo que hay como dos respuestas. ¿Qué hago? ¿Recibo a este hijo, a este buen pastor, y me voy con él a que me sane las heridas? Como decía el sermón del domingo pasado, a que me recorte toda la lana, porque ponía el ejemplo de una oveja, para los que no estuvieron, una oveja que había estado 5 años perdida y cuando se encontró estaba todo lleno de lana, tenía lana que le tapaba los ojos, un flequillo enorme. Voy a él a que me sane las heridas, a que me corte toda la lana, que me corte la lana del flequillo para que recobre la vista. Voy a él a que me limpie de todo el lodo que tengo pegado de los charcos, además de ese lodo asqueroso que huele mal. ¿O sigo pensando que es solo una locura como los atenienses en el Areópago de Atenas, para la que no tengo tiempo de escuchar? Y por supuesto, esa respuesta siempre queda en el criterio de cada uno. A cada uno nos toca responder.